haber, no hay un nombre propio para ellos. Entonces, ¿qué se forma del primer arco faríngeo? Hemos dicho que la osificación marginal es una osificación intramembranosa alrededor de un molde cartilaginoso que desaparece. Adiós, cartílago, no existe. Pero sí va a existir o va a quedar como remanente en la formación de cartílago dos huesecillos, el martillo y el yunque en la parte posterior de este cartílago. Esa parte posterior se va a diferenciar en la formación de estos dos huesecitos, que inicialmente se verán como cartílagos, como parte de una separación de este cartílago de Meckel, pero luego se van a osificar. Y luego vamos a tener a este ligamento que también se forma a partir de este mismo cartílago, que inicialmente se va a transformar en ligamento, formando este ligamento que se llama ligamento esfenomandibular. Luego tenemos el cartílago de Reicher. ¿Qué va a formar el cartílago de Reicher? Desde acá. Este es el hueso del ilioides, que tiene una asta menor y una asta mayor y un cuerpo. La mitad del cuerpo, en la parte superior, va a venir de este cartílago de Reicher, así como el ala menor o asta menor, que también se le llama, ¿no? O cuernos menores, como dice aquí. Podemos llamarlo como queramos. Y luego, en la parte más posterior, va a formar el estribo, el otro huesecillo del oído medio, y el apófisis estiloides. Y este ligamento estiloioideo, que también se forma a partir de este cartílago que une el asta menor con la apófisis estiloides. Estas lineecitas nos están diciendo, miren, yo me formé del segundo arco faríngeo. El tercer arco faríngeo forma la base, la parte más baja del cuerpo del ilioides y el cuerno mayor o asta mayor del hueso del ilioides. Y los cartílagos, desde el cuarto hasta el sexto, ya les he dicho que casi esos no los estudiamos como quinto, sexto, en forma separada, sino en conjunta, las del cuarto, van a formar estos cartílagos que están revistiendo a la tráquea en la parte más superior, ¿no? O sea, en la parte más alta. Todos esos cartílagos se forman a partir de estos arcos faríngeos, del cuarto al sexto. Y estos cartílagos, obviamente, estos iban a quedar como cartílagos, ¿no? Algunos tienden a osificarse. Igual este tiende a osificarse, ¿no? Todos van a osificarse por un tipo de osificación. ¿Cómo se llama cuando hay un cartílago y que luego se convierte en hueso? ¿Qué tipo de osificación? Endocondral. Endocondral. ¿Quién eres? Jocelyn Gallego, doctor. Ya, Jocelyn, ya. Chicos, hablen. Yo creo que sí ustedes han estudiado. ¿Cómo no van a estudiar? No sean tímidos. Si nadie los está viendo, yo estoy segura que sabe. ¿Le van a dejar que Jocelyn haga toda su nota de la segunda fase? No sean tontos. Sean más vivos. A ver, sigamos. No solamente se diferencian en cartílagos que van a dar lugar a la formación de huesos, sino en músculos. Y aquí están los músculos del primer arco, segundo arco, tercer arco y cuarto arco. Yo pregunto y me pregunto. Si es que el primer arco faríngeo está siendo inervado por el primer arco faríngeo, está siendo inervado ¿por quién? ¿Por quién estaba inervado el primer arco faríngeo? Por el trigémino. Por el trigémino. ¿Por el trigémino? Sí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué músculos estarán siendo inervados por el trigémino? ¿De la masticación? De la masticación. Muy bien. Y aquí están, justamente. El temporal, el macetero, el miloioideo, que están inervados, son músculos derivados del primer arco faríngeo y están derivados con el quinto par craneal. ¿Quién eres, niño? Mamá ni Jordi. Y el segundo arco faríngeo. ¿Quién inervaba el segundo arco faríngeo? El facial. El facial. ¿Y entonces qué músculos inerva el facial? Músculos de la expresión La facial. expresión facial. Músculos de la expresión. Muy bien. ¿Quién es esa niña?
Alejandra Arapa. Muy bien. El otro Nino. Fernando Portilla. Ahí está, bien. Me da alegría. Me da alegría que ya no la dejen hablar a Jocelyn. Muy bien. ¿Se dan cuenta? No es aprenderse de memoria. Ustedes tienen un conocimiento de neuroanatomía y saben cuáles son los músculos de la expresión, cuáles son los músculos de la masticación, ¿verdad? El músculo del tercer arco, este que está aquí, el estilofaringio. Y los músculos del cuarto arco al sexto son los músculos que son los músculos faringios. Estos músculos que nos permiten, que son músculos esqueléticos que nos permiten deglutir, que participan en una forma muy importante en la deglución, son inervados, son formados a partir de estos arcos faringios. Miren, lo que he dicho al principio de esta clase, casi al principio, el gran potencial de diferenciación de las células de la cresta neural es que estén formando estos músculos. Yo puedo preguntar, origen del macetero. No me van a decir mesodermo, ¿verdad? Me tendrán que decir derivada de las células de la cresta neural. O sea, porque están aprendiendo y entendiendo que estos músculos se están formando en este punto. Yo voy a empezar a preguntar con músculos que ustedes ya conocen, que los han estudiado en anatomía. Puedo hacer preguntas de mezclas de una anatomía macroscópica a una anatomía microscópica. Así que no aprendan de memoria, sino entendiendo las cosas. Y este es un cuadrito que resume todo lo que hemos visto hasta este momento, todo. En relación a los arcos, en relación a cuál es el nervio que inerva cada uno de estos arcos, en relación a los músculos que se van a formar a partir de ese tejido derivado de las células de la cresta neural alojadas en ese arco. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué no esas células de la cresta se han ido a otro lado? Si se van a otro lado, podrían estar diferenciando un músculo de esas características en otro lado, pero migran allí. O simplemente, ojito, no migran. Y si no hay migración, no hay posibilidad de formación de músculos, que lo vamos a ver en diferentes síndromes asociados, por ejemplo, al primer arco faríngeo, a un mal desarrollo de los componentes de ese primer arco faríngeo que se derivan de una falla en la migración y en la diferenciación de las células de la cresta neural que debieron haberse metido ahí dentro de ese arco, de ese primer arco faríngeo. Fíjense qué interesante. Estructuras esqueléticas, ligamentos. Igual aquí, segundo, músculos de la expresión. Aquí abajo tienen para recordar quiénes son esos músculos de la expresión. Igual las estructuras esqueléticas relacionadas al tercero y al cuarto y sexto arco faríngeo, la rama laringea superior del vago y la laringea recurrente del vago. ¿Se acuerdan, verdad? Esa que se viene por debajo de la carótida y que se da la vueltita para arriba. En anatomía ustedes lo han visto. Y van a ser, estos son los músculos que están inervados por este nervio, estos nervios, como son el constrictor de la faringe, los músculos intrínsecos de la faringe, los músculos estriados del esófago. Ojito, ¿eh? O sea, que esa parte superior incluso está diciendo la parte superior, porque recuerden que el esófago tiene 3 compartimentos, 3 divisiones, superior, media, inferior. En la superior hay músculo esquelético, en la media hay una mezcla de lisos y esqueléticos, y en la parte más caudal solo lisos. Entonces, los cartílagos que se van a derivar, miren, son todos estos, derivadas de ese arco faríngeo. ¿Cómo se forma la lengua? Ya habíamos visto esta imagen, y donde decía los colorcitos son interesantes porque nos van a decir de dónde se formó esa lengua. ¿Quién participa más? Definitivamente el primer arco faríngeo, donde va a formar estas partes, los divertículos primarios que se llegan a desarrollar, y es lo que más se llega a formar, que es toda esta parte de la lengua. El segundo arco, que supuestamente estuvo aquí presente, con la formación incluso de la parte de la cópula, en este momento de desarrollo, luego desaparece al ser invadido por el tercer arco. Miren, desaparece lo amarillito y es invadido por este tercer arco, que forma casi toda esta parte, diríamos, posterior de implantación de la lengua, y luego la parte más posterior, que correspondería al cuarto arco faríngeo, que es esta parte de aquí.
¿no? La parte faríngea de la lengua. Y se desarrolla de esta forma con componentes de inervación en relación, esto léanlo bien, porque la lengua no solamente tiene que haber una inervación del músculo, porque el músculo, ustedes han visto en histología, esa disposición de los haces musculares estriados que tiene la lengua en diferentes direcciones que justamente nos permiten moverla por todo lado. Es un órgano motor, es un órgano que podemos comandar en su motilidad y movemos para todos los lados, para arriba, para abajo, para la derecha, a la izquierda, o sea, por la disposición de los músculos que se encuentran internamente. Y no solamente esto es lo que tenemos que ver, sino la relación de la sensibilidad y también de la parte sensorial, es decir, del gusto y del gusto del amargo, de lo dulce, lo salado, etcétera, etcétera, que también lo han estudiado bien en histología esta parte y que está en relación a el tipo de inervación que va a recibir esta lengua. Pero la lengua no crece, cuando digo esto que va a crecer y se va a ir para allá, a salir, no, la lengua crece dentro de la cavidad, sin crecimiento externo, sino allí. Va creciendo, va formándose en todos sus bordes. Quien no conoce la lengua, la conocemos muy bien, ¿no? Pero la parte baja, es decir, por debajo de aquí, lo que se ha desarrollado, está pegada al piso de la cavidad, bien pegada, desde atrás hasta adelante. Y entonces, ¿qué sucede? Sucede que empieza a haber apoptosis, desde la parte anterior hacia la parte posterior, dejando libre a esta porción, aquella fundamentalmente desarrollada del primer arco faríngeo. Queda libre. O sea que aún dentro de la cavidad, si ustedes abren su boca, ustedes están viendo su lengüita ahí puesta sobre la superficie y por delante están todos sus dientes, ¿verdad? Entonces, eso estuvo así, inicialmente estuvo así, pero luego apoptosis que empezó a separar esta parte anterior de la lengua. La separa, la separa, la separa. Ya ustedes tienen la libertad de sacarla fuera, de moverla, de hacer lo que quieran con ella, pero libre. Pero algunas veces sucede que no se llega a separar o se separa con todavía partes que no completaron su separación y impiden que la lengua pueda salir normalmente, impide que pueda hablar normalmente y esto se llama anquiloglosia y habrá que separarla con una cirugía que se hace muy, muy especial, a veces al principio incluso con el estilete, que ustedes han visto bueno, ustedes no han sido los que han disecado, ¿verdad? Hay un instrumento que nosotros llamamos estilete que sirve para disecar en anatomía. Y con el otro extremo, que no es a veces con el bisturí es bien complicado, hay que ser muy experto para hacer, porque el bisturí se puede ir y nos vamos cortando vasos importantes que están ahí debajo de la lengua. Si ustedes levantan su lengua hacia arriba, van a ver una gran vascularización y es muy peligroso. Pero con ese estilete es menos peligroso y se puede, a veces ahí son como un filamento finito de tejido laxo, que está fijando la lengua. Entonces eso se puede retirar. Pero si es que hay temor, se puede hacer ya incluso anestesiando al niño para que no haya ningún problema. Esa es la lengua. El desarrollo del sistema craneofacial, es decir, aquí es muy complejo porque van a participar muchas células, muchos tejidos. Participa el mesodermo, el ectodermo propiamente dicho, las pláculas, por ejemplo, y el recubrimiento externo. El ectodermo neural, que es este que estoy hablando de las células de la cresta neural, y el endodermo. O sea, todos en diferentes partes, revistiendo, diferenciándose en componentes de estos órganos que empiezan a desarrollarse, o sea, es de todo. O sea, va formándose de diferente forma. Y uno de los componentes principales de la estructura ósea en la formación se van a diferenciar en lo que se llama viscerocráneo, que serán aquellos componentes óseos de la formación de la cara. Desmocráneo o neurocráneo, aquellos que van a formar la calota, que es estos huesos que revisten la masa cerebral en la parte convexa de lo que es la cabeza. Y el condrocráneo es aquellos
generalmente son cartílagos, inicialmente van a ser, por eso se llama condrocráneo, que forman la base del cráneo, ¿no? Sobre esa base, en las partes laterales, se forman los parietales, el temporal, etcétera, hacia la parte superior. Y estos tienen orígenes a veces mixtos de un tipo de osificación y a veces de diferente tipo de células. Por ejemplo, en la formación del neurocráneo, de estos huesos de la calota, aquí quien va a dar origen a la formación de esta estructura ósea es el mesodermo, porque sobre ese tubo neural inicialmente estaba presente perfectamente bien el mesodermo. Y sobre ese mesodermo estaba el ectodermo. Y esas células mesodérmicas que también se desplazaron conjuntamente con el desarrollo de la masa cerebral en la parte cefálica, en la parte anterior de la formación del tubo neural, ahora empiezan a diferenciarse y no solamente, yo voy a hablar de la parte ósea, pero también hay músculos. Hemos visto que hay algunos son músculos muy finitos, esqueléticos, que a veces algunos tienen la habilidad de poder controlarlos, que pueden incluso mover la oreja, mover alguna parte de la cabeza, ¿no? Hay gente que suele hacer esas cosas, pero son muy finitos, ¿no? O sea, los musculitos ahí son algunos haces que cubren algunas partes de la cabeza. Pero lo importante es que esas células mesodérmicas se diferencian en osteoblastos. En osteoblastos que van a diferenciarse a hacer directamente un tipo de osificación, es decir, la osificación intramembranosa. Y aquí los tenemos, fíjense, que van diferenciándose para ir formando estos huesos, el frontal, el parietal, el occipital, con este origen de la formación de la osificación intramembranosa, formando estas espículas ostioides que van a dar lugar a la formación de los huesos. Huesos como los frontales o los parietales por aquí o el occipital por aquí, que no se llegan a fusionar, no están consolidados. Consolidados, hablamos de consolidación cuando estas uniones ya están cerradas herméticamente, ¿no? Están abiertas, permitiendo en este momento que esta masa cerebral que está desarrollándose internamente se siga desarrollando, siga habiendo una gran actividad mitótica y que no esté detenida en su crecimiento porque ya estas uniones, cuando se está diferenciando esta estructura a este tipo de osificación, se vayan a cerrar. Es más, nacemos con aperturas, que son las fontanelas anteriores y posteriores, y que nos sirven eficientemente a nosotros para evaluar muchas patologías que pudiera estar sufriendo el recién nacido después de haber nacido hasta un tiempo después, ¿no? Entonces, eso está producido o permite realizarse justamente porque todavía no se han cerrado estas uniones. Algunas veces pueden unirse incluso antes de nacer. Y esto puede tener relación a alteraciones del desarrollo, con fallas en el desarrollo mental de las personas, ¿no? De los niños. Y no solo ellos, sino que tienen las cabezas medias deformes incluso, ¿no? Esas cabezas deformes pueden ser el resultado de osificaciones prematuras de estas uniones que no deben darse cuando están desarrollándose, sino ya más tardíamente, ¿no? Entonces, estos son la formación del neurocráneo. Sabemos que el occipital tiene una parte que va acá abajo, la base del occipital, pero esa tiene otro origen y que es el condrocráneo, y en cambio esta parte de aquí sí tiene este tipo de osificación intramembranosa. El viscerocráneo es aquellos huesos por diferentes osificaciones que se van a dar en la formación de la cara, por diferentes tipos de osificación, que lo estamos viendo aquí de diferentes colores, ¿verdad? Todos los huesitos que se van a desarrollar a nivel de la cara y que nos dan esta forma nuestra, ¿no? Nos dan, por ejemplo, el hueso cigomático, el maxilar superior, la apófisis cigomática, o sea, todos estos huesitos que nos dan estas elevaciones, estas depresiones en nuestra cara, que no solo es músculo o grasita que tenemos en ella, sino en la posición de estos huesitos, son importantes para que tengamos una formación normal. Esto se deriva de las células de la cresta neural y la no migración y la no diferenciación también puede dar lugar a que haya una ausencia o un insuficiente crecimiento que externamente se va a evidenciar, como vamos a ver en los síndromes diferentes que se llegan a presentar.
Y la base del cráneo es el condrocráneo. El condrocráneo, que nosotros vamos a distinguir muy bien en las prácticas a estas, que son de las trabéculas craneales, que van a dar lugar al etmoides, o al cartílago hipofisiario, que más o menos se extiende hasta acá, que es el que va a dar lugar a la formación del esfenoides, Esta parte del esfenoides es osificación intramembranosa, pero esta parte de aquí va a ser cartilaginosa. Y para aquí atrás, el cartílago paracordal, que forma la base del occipital. Toda esta parte del occipital no se forma de cartílago, sino ya habíamos visto que tiene una osificación intramembranosa, ¿no? Y en un resumen de todo ello, podemos ver esta imagen donde vemos que el viscerocráneo forma los huesos de la cara y que tienen diferentes tipos de osificación. Una osificación intramembranosa del nasal y del maxilar superior, una osificación mixta o marginal del maxilar inferior y una osificación endocondral que previamente haya sido cartílago, que está aquí, el martillo, el yunque, el estribo y la apófisis estiloides y del temporal. Por una osificación endocondral, el condrocráneo, todo esto que está pintado de rosadito, la cápsula nasal, el etmoides, el esfenoides, el ala mayor del esfenoides y aquí la base del occipital. Y una osificación intramembranosa, todos estos huesos que forman la calota, el esbozo del frontal, el temporal, el parietal y aquí el escamal temporal también. Y habíamos visto el occipital también, ¿verdad? Esta parte baja del occipital, que no lo han puesto aquí, está formada también por este tipo de osificación intramembranosa. Y así se forman estos componentes óseos derivados de las células de la cresta neural a nivel de, sobre todo esta parte, ¿no? Esto hemos dicho que es tejido mesodérmico que se está formando, que ha migrado, que se ha desplazado en la formación de la tercera hoja embrionaria y que también ha ubicado hasta estos lugares. Y como malformaciones tenemos pues un montón que lo vamos a discutir con mucho tiempo en las prácticas, en las discusiones de los casos clínicos, con anomalías de la cara y el cuello, agenesia, ausencia de un lado de la mandíbula, micrognatia, crecimiento insuficiente del maxilar inferior, síndrome del primer arco y síndrome del primer arco de Treacher-Collins, con hipoplasia de los malares, es decir, que el malar no se ha desarrollado bien, que es lo que nos da a nosotros acá debajo del ojo como una gordito, ¿no? Elevadito. Entonces, cuando hay hipoplasia es deficiente crecimiento. Micrognatia, ya sabemos qué es, y esta hipoplasia jala el párpado inferior hacia abajo. Entonces las comisuras externas del ojo están como caídas, es un ojo caído y tienen un origen genético. Síndrome del primer arco de Pierre-Robin, micrognatia también, paladar hendido, o sea, no se llegó a cerrar, a formar bien el paladar y hay una apertura. Anomalías de los ojos y anomalías de los oídos, implantación baja de oreja o simplemente el surco, el primer surco no se cerró, no hay una apertura, no se llegó a formar ese conducto auditivo externo. Quistes, fístulas branquiales, que ya las hemos visto, paladar hendido, uni o bilateral. Y los paladares hendidos generalmente están asociados también a labios leporinos, ¿no? O sea, o labio hendido también se le llama. De la nariz, falta de la nariz, anotia, se llama anotia. O narina única, que no se haya formado esta división y que solo haya habido una fosita y una depresión de la fosita nasal y que haya un solo orificio. O prosbosis, que ya había mencionado, que era como una trompita que se formaba encima de la unión de los dos ojos cuando no se desarrolló tempranamente el proceso frontonasal. De la boca, micro y macrostomía, boca chiquita, boca grande. De la lengua, sin lengua, lengua pequeña, lengua muy grande, lengua bífida, cuando estos tubérculos linguales del primer arco faríngeo no llegan, siguen creciendo y no se fusionan en la parte medial y crecen como la lengua de la víbora.
que en la lengua de la víbora, han visto cómo mueve su lengüita y se ven como dos puntitas. Esa lengua puede la persona nacer con esa lengua también si es que no se ha fusionado. Y la anquiloglosia es esto que les mencionaba, que la apoptosis que debía presentarse en la separación de la lengua no fue eficiente y dejó algunos tejidos que todavía mantienen unida la lengua al piso y no permiten que la lengua pueda salir o moverse fácilmente. Aquí tenemos labio leporino y paladar hendido, macroglosia. Labio leporino, y yo creo que no solo labio leporino, sino también tiene paladar hendido. Aquí hay otro paladar hendido. ¿Ven? Aquí no parece que lo hubieran, ya me da la impresión que habían hecho ya una primera. Estas cirugías de estos problemas no se hacen solo en un procedimiento, a veces son varios procedimientos que se van haciendo progresivamente para que el niño pueda quedar bien. Aquí parece que arreglaron acá y todavía les falta corregir este problema. Y esta es una malformación horrible, monstruosa. ¿Qué será esto? ¿El resultado de qué será eso? ¿Qué va a pasar con ese niñito? ¿Ah? ¿Qué tiene ese niño? ¿Nadie quiere animarse a decir qué tiene ese niño? Doctora, no se ¿Qué? fusiona el maxilar superior con el proceso frontonasal. Con el proceso, Frontonasal. no, es esto. Hendidura facial oblicua. No se cerró el proceso del maxilar superior con el proceso nasal medial y lateral. Todo esto está abierto. Y tenemos esta imagen tan monstruosa, pues les decía, aquí en las imágenes que estamos viendo parecen simplemente unas líneas simpáticas, pero en realidad se ve esta imagen, totalmente monstruosa, muy complicada, muy complicada. Si es que el niño sobrevive, porque aquí van a haber complicaciones de infecciones, sobre todo respiratorias, es bastante complicada una supervivencia, pero si se pudiera hacer la reconstrucción, se intenta, ¿no? Se intenta, no se le va a dejar morir al niño, pero es muy complicada corregir esta malformación. No es como esta, ¿no? Que es más sencilla, o esta, que parece ser más sencilla, pero realmente las cirugías pues son bastante especiales, de gente muy especializada que va a lograr realizar esto. ¿Alguna pregunta, niños? ¿Preguntas? ¿Hay alguna pregunta?